Pedro Adrián Zuluaga separó un libro de Gabriel García Márquez, que parecía más un texto de colegio que una obra ganadora del Nobel. Ese es mi aprovisionamiento, se rió mientras pagaba. Se devolvió a su pequeña mesa y al ver que poníamos la cámara sobre ella, él se puso sus anteojos, para tapar las arrugas, dijo y sonrió. Luego tomamos asiento con él y finalmente comenzamos la entrevista. Esta fue nuestra conversación con Pedro Adrián Zuluaga después de la cancelación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, más conocido como FICCI. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada, FICCI 60, la edición incompleta. Hola, bienvenidos a Corre la cinta. Estamos en una coyuntura muy especial de la cancelación del Festival de Cine de Cartagena de Indias. Estamos con Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine, y nos gustaría, gracias Pedro Adrián por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes. Aquí como náufragos en Cartagena, sí. Sí, un poco a la deriva. A la deriva cósmica. Sí. Literalmente. Literalmente. Por fin entendimos qué significaba la deriva cósmica. Hemos estado hablando mucho que nos hubiera gustado que todo esto, las implicaciones que tiene la cancelación del festival nos dicen un poco que debe haber más cine y no tanta histeria, de cierta forma. No, es que yo no lo llamaría histeria. Yo creo que hay suficientes razones para tener medidas preventivas, y sobre lo cual, sinceramente, me parece que no se trata de opiniones, ¿no? Como, ¿qué opino yo? No, es que no se trata de qué opine yo o qué opine otra persona, sino que pues son cosas que había que hacer. Si nos ponemos a reducirlo al orden de yo opino, yo creo, pues estamos haciendo un juego que es bastante peligroso, ¿no? Eso pienso yo, que se trata es son medidas preventivas para proteger a una cantidad de población muy vulnerable que es la que más va a sufrir. Estamos ante algo completamente nuevo, entonces eso nos obliga a pensar más allá también de los lugares comunes y de las ideas de tener una opinión o no, que son como prerrogativas un poco pequeño burguesas, ¿no? Que tienen que ver con el orden de lo que yo puedo decidir. Un poco equivocadas esas discusiones hay muchos dilemas éticos en el fondo de todas estas cuestiones. Es decir, por ejemplo, yo creo que la economía siempre será una prioridad social, ¿no? En el sentido de que la economía también depende de la vida real de las personas, ¿no? El acceso al techo y a la comida, ¿no? Si lo queremos poner en los términos más básicos. La economía es una prioridad, la salud pública también es una prioridad. Frente a eso, yo creo que el cine me parece que no es un tema de discusión importante en este momento, o que me quedé sin ver estas películas o estas otras. Me parece una discusión tan frívola que me da, pues como, parece que está en un segundísimo plano. Hablando ahora un poco de precisamente esas películas que perdieron su estreno, ¿qué implicación desde el festival se vería para esas películas, para su reprogramación del estreno y el momento en el que se pueda reprogramar? Yo esta discusión la empecé el miércoles pasado como, ojalá no se les arruine el viaje. Yo creo que no se trata de poner las cosas en esos términos, de que se me va a arruinar el viaje, voy a perder el estreno, invertí tanto, no. Es decir, uno puede pensar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno puede pensar todo esto, porque todos creo que en este momento estamos pensando en, ¿qué voy a hacer cuando regrese? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo se va a afectar mi economía personal? Y parte de la economía personal es cómo se va a afectar mi trabajo, y entonces yo entiendo a los directores de cine que tenían mucha ilusión, invirtieron mucha ilusión y plata y recursos en estar acá. Pero pues yo creo que todos tenemos que empezar a pensar, que surja un pensamiento de emergencia, ¿no? Emergencia en el sentido de que no puede ser el pensamiento del sentido común, porque no tiene sentido seguir pensando en las categorías que veníamos pensando antes. Entonces tenemos que pensar de otra manera, ¿no?
¿qué importa perder un estreno? ¿Qué importa perder un privilegio individual? ¿O qué importa perder una libertad cuando lo que está en juego es, según los cálculos de muchas personas, epidemiólogos y científicos, la vida de 150 millones de personas? O sea, en realidad esa proporción es... Sí, se también puede considerar dar prioridad a la vida de 150 millones de personas. Yo sinceramente creo que estas medidas tienen que ser, o sea, creo es que también me contradigo y entro en el terreno de la opinión, necesariamente van a ser parciales, o sea, la sociedad no se puede encerrar, porque además esto lo que amplifica son las distancias sociales entre quienes se pueden encerrar, que somos unos pocos, quienes efectivamente podemos tener garantizada la vida en una cuarentena de 2-3 meses y tengo garantizado que tener un plato en la mesa, supongamos, hay gente que no lo puede hacer. Yo creo que esto es una catástrofe, realmente es una catástrofe para el festival en el sentido de que ya venía en una crisis económica importante, además fogueándose respecto a sus propios cambios y el impacto de sus cambios. Entonces creo que es una catástrofe en el sentido de que ya había perdido algunos patrocinadores, las consecuencias que tengan no me las puedo imaginar, las consecuencias que tiene cancelar en la mitad o haber cancelado el primer día, que todas eran posibilidades. Creo que la única posibilidad que no existía era terminar el festival, creo que era un costo social muy alto en términos de responsabilidad pública, o sea, persistir en terminar el festival y arriesgar la salud pública de ese modo. Entonces, sí, creo que va a haber unas consecuencias económicas muy fuertes para el festival y mi pregunta es, en un festival que ya estaba en crisis, ¿eso cómo va a impactar su viabilidad futura? Entonces surge la idea de, bueno, hay que rodear de solidaridad al festival. Hay una solidaridad que es una empatía natural de los espectadores, los que hemos crecido con el festival, los que lo queremos, sí, pero la solidaridad que permitiría que el festival 61 o 60B o 60, porque pues el festival 60 realmente no ocurrió. O sea, el próximo festival, ¿cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer y con qué se va a hacer? Entonces, yo tengo muchas dudas de que con el impacto económico que va a tener la pandemia, esa solidaridad que naturalmente merece el festival se pueda traducir en recursos y porque yo lo que siento es que todas las prioridades van a cambiar en el sentido también de que la cultura no es una prioridad. Entonces que en una economía de choque como la que vamos a entrar, seguro lo primero que va a sufrir es la cultura. Pedro Adrián se despachó en respuestas, pero no lo hizo como crítico de cine. Lo hizo con aquel carácter de periodista que incluso hace preguntas en medio de sus respuestas y que contempla el panorama completo para esgrimir una opinión certera sobre el virus y la afectación del festival. Pero más importante aún, los peligros reales del COVID-19. Básicamente, el festival al principio, cuando se anuncia la pandemia, hay una resistencia a cancelarlo. Pero ¿por qué decís eso de que estaba claro de que no íbamos a ver el festival terminado? A ver, el festival tuvo la mala suerte de empezar el mismo día que se declara la pandemia. Eso implica que las decisiones que se tomaron se estaban tomando mientras estábamos acomodándonos a una nueva situación. Pero resulta que día tras día la situación cambiaba, o sea, porque la crisis, el aumento de las medidas hace que la situación día tras día, el escenario, el panorama cambiara. Miremos solo una cosa, la restricción de los eventos públicos de 1.000 personas, que después pasó a 500, que después pasó a 50, que son restricciones del gobierno central, o sea, el festival simplemente no se podía oponer a eso. Sí, podemos entrar en la disputa, pero hoy en día me parece irrelevante. Se demoró mucho el festival para hacerlo. Yo creo que la alternativa de terminarlo no había alternativa, porque pues hoy en día no se está haciendo ningún evento público en Colombia. Se cancelaron hasta las funciones de cine de mucho más de un aforo mucho más restringido. Entonces es que no hay, para mí no había discusión en que esto iba a pasar. La pregunta era ¿cuándo? Y la otra pregunta, pero me parece irrelevante, es si lo hicieron demasiado tarde o demasiado temprano. Yo creo que lo hicieron en la medida en que la capacidad de reacción
También porque la cantidad de dilemas éticos, no éticos, de dilemas que plantea la cancelación de un festival es, bueno, entonces cancelo el festival, se derrumba lo que se hizo en un año de trabajo, imaginar la cantidad de patrocinadores a los que no se les cumple, la crisis de tener una cantidad de invitados a los que hay que devolver o mantener mientras que las actividades están canceladas. Yo entiendo que eso no es fácil, una decisión no es fácil de tomar, una decisión de cancelar y en qué momento cancelar no es fácil de tomar. Yo pienso que el festival se hizo lo que más o menos pudo hacer, tal vez se demoró unas horas en cancelarlo, pero hay que pasar esa página. Yo creo que finalmente lo hizo y actuó con responsabilidad y que hay que pensar hacia el futuro de, bueno, qué va a pasar, cómo va a cubrir las consecuencias económicas de esta decisión que es inevitable o que era inevitable que la tomara. Cómo va a cubrir estas consecuencias económicas, cómo va a reaccionar el sector, quién puede rodear al festival, no solamente de una solidaridad simbólica que es importante, pero también de una solidaridad económica en un momento en que la crisis, en que la economía va a estar totalmente afectada y en que yo creo que la cultura no va a ser la prioridad, y con toda razón. Sobre justamente eso de que la cultura no sea una prioridad, quiero saber tu opinión de que cómo se puede retomar eso. Se pierde un montón de cosas, un montón de trabajo, y siento que es la excusa perfecta para ciertos gobiernos o cierta gente que simplemente no apoya la cultura. Siento que eso es una manera de quitarlo de una y volverlo a retomar. Siento que va a ser otra vez una cosa muy difícil y quiero tener tu opinión sobre eso. Yo creo que se abre lo que está en camino es un estado de excepción total, y un estado de excepción del poder, de la resistencia y del pensamiento, que nos obliga a pensar por fuera de las lógicas comunes, porque este tiempo que estamos viviendo pues no corresponde a las lógicas comunes. Entonces las lógicas comunes de la libertad, del privilegio, del acceso a la cultura, todo ese tipo de cosas se tienen que reformular y claro, pues a ver, yo entiendo tu pregunta en la medida en quién se aprovecha de estas crisis. Seguramente la parte más autoritaria de lo social y del poder es lo que termina prevaleciendo, pero puede que no, puede que también emerja la solidaridad, la calidez, las formas imprevistas de reunión. Creo que yo no creo que el aislamiento sea posible en un tiempo muy largo, el aislamiento como tal, pero entonces de pronto sí los encuentros controlados, protegidos, que logren minimizar sobre todo el sufrimiento de los más débiles, que son los de siempre, los viejos, los pobres, los enfermos, son los que van a sufrir más. Pero hablando un poco de también lo que alcanzaste a ver del festival, ¿qué viste? ¿Qué películas alcanzaste a ver? Es que yo vi una sola película. Bueno, yo vine fundamentalmente a un coloquio de festivales que lo alcanzamos a terminar. Fue los 2 primeros días, jueves y viernes, y vi solo una película. Vi Bean Paul, una película rusa, y bueno, eso fue todo lo que vi. Pues, pero en realidad mi preocupación, no tengo ninguna, o sea, como que, pues sí, eso fue lo que vi, y ya. Y claro, a todos nos hubiera gustado ver más, pero pues... Nosotros hablamos con Jorge Navas a manera Sí. de comentario, y estábamos diciendo que era muy gracioso el hecho de que, por el documental que hizo sobre Andrés Caicedo, esa dualidad de los zombies de Andrés Caicedo con pues esta contingencia ambiental y el festival, que hubiera sido es una dualidad muy curiosa. Claro, y fíjate que yo lo que he sentido, pues es una percepción tampoco, porque es que todos reaccionamos como o sea, sin mucha histeria, o sea, como si se canceló el festival. Yo no vi ni reacciones de histeria ni de los directores, o sea, sí, hombre, qué tristeza, pero como, bueno, comprensión, adaptabilidad, flexibilidad. Estamos acá tranquilos, relativamente pasándola bien. O sea, como que realmente también las crisis y estas situaciones imprevistas sacan algo de nuestra capacidad, eso, de adaptarnos y de moldearnos a una situación nueva. Y yo no he visto pues que nadie se lo haya tomado como una gran tragedia, pues claro, ahí, o sea, que, ¿no? Como, creo que la dimensión de la situación, la enormidad de la situación hace que también haya reacciones
yo no sé cómo llamarlas o cómo calificarlas, y comprensivas, relativamente tranquilas en la medida de lo posible, sorprendidas pero no indignadas, porque ¿de qué se va a indignar uno? Sí, me hago entender, como ¿de qué nos podemos indignar en este momento? Y además, ¿para qué serviría la indignación, no? Como... Hasta también esto puede hacer que, no sé, tal vez por lo que mencionábamos de la crisis del festival, se repiense lo de la lógica diversa aplique como para repensar el festival. Sí, también, por ejemplo. ¿Y quién es el enemigo entonces en este caso? Porque si al principio entonces toda la cosa era como, ay, están reaccionando tardísimo, son unos ineptos, hablando del gobierno, ¿no? Que eso se podía llegar a decir el lunes o martes. Entonces ahora podríamos reaccionar distinto. No, pero están exagerando en las medidas, se están excediendo, son unos ineptos. No, yo creo que en realidad hay que tener, no sé si un poco de moderación y como el enemigo en este momento no creo que sea el gobierno, en realidad pues igual, lo mismo que el festival, se pudo haber demorado en sus acciones, se pudo haber demorado en sus medidas, pero pues ahí va, o sea, como digamos, yo pensaría que de esto tenemos que salir juntos, no peleándonos entre nosotros, básicamente. No aplicar la deriva cósmica tan literalmente. Sí. Pedro Arián, muchas gracias por tus comentarios sobre esta coyuntura tan particular que estamos viviendo. Esto fue Corre la Cinta y mi nombre es Luisa Fernanda Orozco. Bueno, muchas gracias. Y sí, de verdad que ojalá haya, sobre todo, o sea, que el festival perviva y que se pueda volver a hacer en algún momento. No creo que el Festival 60 se pueda repetir en algún momento del año, pero pues sí que no afecte muy radicalmente la continuidad futura del festival. Corre la Cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Henao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria.